Habíamos quedado más abajo. ¿Cris había quedado una función funciones por graficar o habíamos hecho todas ya? No, ya empezamos con todo y analizamos todo, Ceci. Arrancaría con el punto 4. No sé por qué me parecía que habíamos quedado una. Bueno. Vamos a empezar entonces con el punto 4, que es determinar si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de ellas, ¿sí? Gráficamente nos podemos dar cuenta si una función es par o impar, que serían los casos A, B y C, porque si es par, la función es simétrica respecto del eje Y, la gráfica de la función me refiero, ¿no? Entonces, si miramos, ¿cuál de las tres es simétrica respecto al eje Y? La B. Simétrica del eje... La B, muy bien. Esta entonces es una función. Y una función es impar si es simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Cuál les parece? O sea, del punto 0, 0. ¿Cuál les parece si es que hay alguna que es impar? La 1 es impar, ¿sí? Porque cada punto, si uno considera la distancia de cada punto al origen, ¿sí? Esta es función impar. Cuando tenemos una simetría de este tipo, si yo considero cada punto la distancia al origen, y si tomo esa misma distancia sobre la misma recta para el otro lado, también tengo un punto simétrico, ¿no? Con cada punto yo voy a poder hacer eso, ¿no? La distancia del origen a ese punto es la misma que del origen al punto simétrico. Y esta no es ni par ni impar, porque no es simétrica ni respecto al eje Y, ni respecto al origen de coordenadas, ¿no? Función que no es par. Acá preguntan cuándo es par. Es par, estamos hablando desde la gráfica. Desde la gráfica nos podemos dar cuenta de que una función es par cuando, si nosotros doblamos la hoja por el eje Y, se coinciden las gráficas, ¿sí? ¿Se acuerdan el típico trabajo de plástica que teníamos que pintar una parte de la hoja y después dividir así a la mitad, abrirlo y nos quedaba una figura que parecía una mariposa o parecía no sé qué porque nos quedaba simétrico? Bueno, fíjense que cada punto, si vamos de la forma matemática, cada punto, si vamos de forma perpendicular al eje Y si tomamos esa misma distancia, obtenemos otro punto de la gráfica, ¿no? Pero bueno, o sea, gráficamente entonces, una función es par cuando es simétrica respecto al eje Y. Y cuando es simétrica respecto de un punto, el origen de coordenadas, la función es impar. Ahora, si vamos a la fórmula, sabemos que una función es par, o sea, si vamos a la forma analítica, una función es par si se cumple que f de x es igual a f del opuesto de x. Y una función es impar si se cumple que f menos f de x es igual a menos f de menos x. Esto no le hagan caso. F de x es igual a menos f de menos x. Entonces, para chequear si una fórmula, como en el punto D, E y F, si una fórmula es par o impar, entonces tenemos que preguntarnos, para ver si esta es par, voy a ir más abajo, bueno, hasta ahí. Para saber si la función D es par, entonces nos preguntamos, ¿f de x es igual a f de menos x? Entonces, f de x sería raíz cuadrada de x menos 3. Y f de menos x es lo mismo, pero con la x con signo negativo, ¿no? O sea, reemplazamos la x por menos x. Entonces yo les pregunto, ¿va a pasar o podemos aplicar alguna propiedad uniforme para deshacernos por ahí de las raíces? O sea, ahí yo puedo elevar ambos miembros al cuadrado y se simplifican, ¿no? Esto con esto. Entonces me queda que x menos 3 tiene que ser igual a menos x menos 3. Entonces ahí yo lo que puedo hacer es sumar 3 a ambos miembros, cancelar,
y me queda que x es igual a menos x. ¿Puede ser x igual a menos x para todas las...? Eso se cumple para todo x del dominio, para todo x que pertenece al dominio de la función. Acá, para todo x que pertenece al dominio de la función. Esta igualdad se va a cumplir no para todo el dominio de la función raíz cuadrada de x menos 3, sino que se va a cumplir solo cuando x valga 0. Entonces, ahí ya sabemos que esta función entonces no es par. Si nos queremos preguntar si la misma función es impar, tiene que suceder que f de x sea igual al opuesto de f de menos x. Entonces, nos preguntamos, raíz cuadrada de x menos 3, ¿es igual a el opuesto de raíz cuadrada de menos 3? De menos, ahí el signo menos. Menos x menos 3. Y esto vemos claramente que tampoco se va a cumplir, porque si podemos hacer un razonamiento muy similar al que hicimos anteriormente, si elevamos al cuadrado ambos, nos queda que este signo menos al cuadrado me queda positivo, y entonces puedo otra vez simplificar y hacer exactamente los mismos pasos que hice hoy, o sea que voy a llegar a que x es igual a menos x. Y eso no se cumple, ¿no? Esto no se cumple para todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces, esta función no es impar. Después vemos esto, la segunda, la E, esta fue la D. O sea, la función D no es ni par ni impar. La del ejercicio E tenemos 5x a la quinta menos 3x. Entonces nos preguntamos, ¿f de x es igual a f de menos x? Para saber si es par, ¿no? O sea, 5x a la quinta menos 3x es igual a 5 menos x a la quinta menos 3 por menos x. Y ahí vemos que un número negativo elevado a un exponente impar me da ¿qué resultado? Negativo. ¿Sí? Perdón que negativo, bien. ¿Sí? No, yo quería consultar ahí en el ejercicio para ver si es impar. Al principio es f de x es igual, ¿qué dice? ¿Acá? Ajá, es menos f, o acá arriba. A ver, acá arriba no, me sí, quedó sí. esto. No, sí, ahí era. Menos f de menos x. Esto, digamos, es lo que tenemos que tener como teoría. Ah, ok. Y bueno, y en el siguiente ejercicio, si quiere, puede poner un poquito más grueso el lápiz porque no se entiende. Ah, bueno, sí, cómo no. Gracias. Voy a hacer más espacio también para que tengamos espacio. O sea, acá tenemos que plantear esa igualdad y ver si se cumple, ¿no? Aplicando todo lo que sabemos algebraico, ¿no? 5x a la quinta menos 3x. Será igual, acá tenemos, como recién decíamos, un número negativo o un exponente impar me da negativo, entonces esto me va a quedar menos 5x a la quinta. Y acá menos por menos me queda más 3x, ¿no? Entonces, ¿podrá ser 5x a la quinta igual a menos 5x a la quinta más 3x? No. Y no, por supuesto. O sea, esto no se va a cumplir nunca. Podríamos decir que esto es el opuesto de esto, ¿no? Si sacamos factor común, 5x a la quinta menos 3x, acá nos va a quedar menos 5x a la quinta menos 3x, ¿no? O sea, si sacamos factor común menos 1, digo. Entonces, fíjense que acá tenemos algo y su opuesto. Nunca van a ser iguales, ¿no? Entonces, excepto que sea 0, pero no se va a cumplir para todo el dominio, para todo x, ¿no? Acá la pregunta es que se cumpla para todo x. Entonces, esto indica que la función no es par. Si nos preguntamos si la función es impar, o sea, si f de x es igual a menos f de menos x, entonces nos preguntamos, x a la quinta menos 3x es igual a menos, o sea, este menos es ese menos. Y ahora nos va a quedar entonces lo mismo que tenemos acá, f de menos x, ¿no? O sea, 5 de menos x a la quinta menos 3 por menos x. Y entonces podemos ver que nos queda de este lado, bueno,
Acá me faltó copiar el 5. Y entonces, esto que está dentro del paréntesis nos da exactamente igual a lo que tenemos acá, ya lo habíamos hecho antes, pero antecedido por un signo menos. O sea, menos 5x a la quinta más 3x, pero antecedido por un signo menos. Entonces ahora sacamos, como para sacar este paréntesis, cambiamos los signos de lo que está dentro. Nos queda menos por menos más 5x a la quinta y menos por más menos 3x. Fíjense que nos quedó exactamente igual. Como nos quedaron dos expresiones iguales, podemos decir que f es impar. ¿Sí? O sea que siempre nos tiene que quedar igual de un lado y del otro. Exacto. Entonces ahí, si nos queda, entonces significa que la función es par o impar, depende de la definición que estemos aplicando de las dos. Por último, el f. No, par si es f de x igual a f de menos x. Ya lo analizamos acá y vimos que no es. Esto es para que la función sea impar. ¿Sí? Por eso llegamos a esa conclusión. Ah, ok. Entonces, en este caso, bueno, en realidad es f, en realidad es la función g, ¿no? Porque acá tiene nombre g, entonces g de x y g de menos x, y acá sería g también. Para respetar el nombre que tiene la función. Pero si se llamara f, le ponemos f. Se entiende, igual, profe, es lo mismo. Se entiende, sí. En el f tenemos que tener, para que la función sea par, que h de x sea igual a h de menos x. Y para que la función sea impar, que h de x sea igual a menos h de menos x. Entonces reemplazamos, nos queda h de x es menos 3x cuadrado más 2x más menos 1. Y ahora reemplazamos la x por menos x. Menos 3 menos x al cuadrado más 2 por menos x menos 1. Resolvemos, ahí sí tenemos un base negativa exponente par que nos queda como resultado. Positivo. Acá de esto. El resultado positivo, o sea que nos queda, es lo mismo decir menos x al cuadrado que x al cuadrado. Y acá, en este segundo término, nos queda 2 por menos x. Ahí aplicamos regla de signos, más por menos, menos 2x menos 1. Nos podemos fijar que a este y a este son iguales, los podemos cancelar. Este con este son iguales, los podemos cancelar. O pasamos uno sumando para el otro lado y se cancelan, es lo mismo. Y entonces nos queda que 2x es igual a menos 2x. Y si podemos simplificar el 2 con el 2, o la x con la x, o el 2 con el 2. Es lo mismo, dividimos por 2 o lo que fuera. Y nos queda, que acá era un 2 positivo, nos queda que 2 es igual a menos 2. No llegamos a lo mismo, así que la función no es par. Y lo mismo, algo parecido, hacemos para que la función sea impar, para ver si es impar, pero con un antecedido esto por un signo negativo. Entonces nos preguntamos, menos 3x cuadrado más 2x menos 1, que es la función h, ¿es igual al opuesto de lo que pusimos acá? O sea, menos 3 por menos x al cuadrado, más 2 por menos x menos 1. A lo que está en el paréntesis ya lo resolvimos y ya vimos que llegamos a esto, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un atajo, menos 3x cuadrado menos 2x menos 1. Y ahora le aplicamos ese signo negativo, o sea, nos queda menos por menos 3x cuadrado más 2x más 1. Es igual a lo que tenemos acá, a la izquierda. A este 2x con este 2x los podemos cancelar, pero después tenemos menos 3x cuadrado menos 1 es igual a 3x cuadrado más 1. Otra vez llegamos a cosas opuestas que no van a ser iguales para todas las x del dominio. Entonces, la función no es impar. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a pasar a otra cosa, que es la composición de funciones. Para componer funciones seguramente habrán visto en la teoría, acá se los mostramos como para repasar, no lo vamos a ver de nuevo porque eso corresponde a la teoría. En todo caso, si tienen dudas de la teoría, se conectan el jueves de 10 a 12. Y la clasificación de funciones, ¿no?
Vamos a verlo ahora desde el punto de vista práctico. Y bueno, tenemos la teoría de función inversa, todo esto vamos a aplicar en los puntos que siguen. Bien, entonces, el punto 6 dice clasificar las siguientes funciones. Sí, el punto 5 me lo pasé. ¿O era el punto 5 lo anterior? Era lo que hicimos, profe. Ah, ok, ok. Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. De igual forma reviso por las dudas. Bueno, bueno. Profe, El punto, ¿sí? yo tengo como que esa es de la parte 4. Claro, yo también tengo como que esa es de la parte 4. ¿Cómo es la parte 4? Los puntos que hicimos es de la parte 4, o sea, del punto 4. El punto 5 dice para f de x igual menos 2 tercios de x más 1 y g de No, x sí, profe, es verdad. igual x Es verdad. al cuadrado más. Para f de x igual a menos 2 tercios de x, bueno, dejo de compartir y voy a abrir un poquito nomás. Abro rapidito el archivo del trabajo práctico. Disculpen que se nos pasó. Uy, acá tengo que encontrar eso de fog. Gracias. Entonces, disculpen chicos, Ahí te la la agrandé. brutalidad de la profe acá. Acá está el punto 5. Bueno, seguimos entonces. Dice, para f de x igual a menos 2 tercios x más 1 y g de x igual a x cuadrado más 3, determinar cada uno de los siguientes valores si es posible. Y ahí, bueno, vamos a ver algunos ahí que son muy simples, ¿sí? Hay que sumar f más g y después reemplazar la x por el menos 1. Ese no lo vamos a hacer. Vamos a centrarnos hoy en lo que puede por ahí aparecer en la autoevaluación, que es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos una composición? Entonces, si tenemos que hacer fog de 1, ¿qué significa fog de 1? O g compuesta con f, leído más propiamente dicho, ¿no? Eso significa que en la fórmula de la función f, tenemos que reemplazar la x por la función g, ¿sí? Y después de eso, reemplazar la x por el 1. Entonces, podemos hacer entonces, en la función f, copiamos, la función f es menos 2 tercios x más 1. En vez de la x, borro la x y copio la función g. Es decir, meto una función dentro de otra. La función g es x cuadrado más 3. ¿Se entiende? Y después reemplazamos la x por 1. Yo voy a hacer primero las cuentas. Bueno, ya podemos directamente ahí reemplazar la x por 1 en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? F de g de 1. En la fórmula de f meto g y en la fórmula de g meto en vez de la x pongo el 1. Y eso es lo que hay que calcular en este punto. Entonces nos queda menos 2 tercios, 1 cuadrado 1 más 3, 4, por 4 más 1. Eso nos da menos 8 tercios más 1, nos da... ¿Puede volver a explicarlo, profe? Bueno. Eso iba a pedir. Ok. 3 por 1, 3, menos 8 más 3 nos queda menos 5 tercios. Repito nuevamente. Decir fog de 1 significa que en la función f, en la fórmula de la función f, ¿qué dice la fórmula de la función f? Menos 2 tercios x más 1. Entonces copio. Menos 2 tercios por x, que es todo esto, más 1. Donde deberías copiar x, la x de la función f, no copio la x, sino que copio la fórmula de g, que es x, hoy me quedó re finito el lápiz, x al cuadrado más 3. Eso sería meter en la x de la función f la función g, es decir, componer f con g, g con f, mejor dicho, se dice g compuesta con f. Vamos a decirle fog directamente, para simplificar las cosas. Y después, como tengo que, o sea, ahí g de x lo pinto con amarillo, y después tengo el 1 metido en la x de g. Entonces, en vez de la x de g, pongo 1.
¿Se entendió ahí un poco mejor? Si no se entendió, vamos con el próximo, porque tenemos justamente lo contrario. Ahora tenemos gof de menos 3. Eso significa que en la función g, en la x de g, tengo que meter a la función f. Y en la x de f meto el 3. Entonces, copio la función g, que dice x al cuadrado más 3. X al cuadrado más 3. Ahora, en la x de la función g, meto f, la fórmula completa de f. F era menos 2 tercios x más 1. Todo eso al cuadrado más 3. ¿Sí? Podemos poner esto con amarillo. Y ahora, en la x, escribo el menos 3. Lo había puesto yo con verde antes. Entonces acá ponemos el menos 3. ¿Sí? Pasado en limpio, lo voy a pasar en limpio, hacemos menos 2 tercios por menos 3, más 1, todo al cuadrado, más 3. Esto nos da 2, más 1 nos da 3, al cuadrado, 9, más 3 nos da 12. Vamos con el eje. Profe, ¿está bien, por Tenemos que ejemplo? hacer f compuesta con... ¿Está bien, por ¿Sí? ejemplo, si una vez que reemplazamos, lo hacemos como mentales las cuentas y ya ponemos el resultado, o tenemos que hacer todos los pasos? No, no, esto que yo hago acá, sí, no, se puede hacer mental, Ok, con ok. calculadora. Sí, no hay problema. Yo lo hago así cuando tengo la calculadora a mano y le hago las cuentas. Ahí sería meter la función f dentro de la función f. Exacto. O sea, copiamos la función f. Ajá. Y las x reemplazarla por menos un medio. Claro, exacto. Entonces, copio la función f que voy a marcar ahí con rosado, que sería menos 2 tercios x más 1. Ahora, en la función, en la x, meto f de nuevo, o sea, borro la x y copio otra vez la fórmula de la función f, que es menos 2 tercios x más 1. Y después, en la x de la función, la reemplazo por menos un medio. O sea que ahí saco la x, pongo el, no me borra esto, el menos un medio. Lo paso en limpio porque quedó espantoso. Nos queda menos 2 tercios por menos 2 tercios por menos un medio, más 1. Todo eso más 1. Esto nos va a dar un tercio positivo, un tercio más 1, nos da 4 tercios. O sea que nos va a quedar menos tercios por 4 tercios, más 1. No, sí, más 1, pero aparte. Este más 1 sería este más 1. O sea que ya hice varias cuentas de una, ¿no? Esto nos queda menos 8 novenos más 1. Esto nos da 2 novenos. ¿Se entiende cómo funciona entonces la composición? Sí, profe. Bien. Profe, y por ejemplo, en el caso de la primera que dice f más g, ¿sería lo mismo? No, ahí sumamos f más g. O sea, f más g sería ser menos 2 tercios x más 1 más lo que dice g, que es x cuadrado más 3. ¿Y ¿no? reemplazaríamos las Sería x por f más menos g. 1? Claro, exacto. Ok. Bien. Si tuviéramos ahí f más g, fíjense que este término y este no tienen semejantes, pero este es semejante con este. Entonces, si la queremos simplificar, hacemos x cuadrado menos 2 tercios x más 1 más 3 es 4, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta función. Y después reemplazar la x por menos 1. ¿No? O sea, si tuviéramos una x en vez de un número, nos queda una nueva función, ¿no? Bien, en este caso tenemos g compuesta con g en 2. Entonces hacemos
en la función g, copiamos, es x cuadrado más 3. Disculpate, sí. ¿Sí, Cris? Antes que sigas, en el F te da un noveno. Porque menos 8 novenos más 1 es un noveno. Ahí dice un noveno y yo lo estoy leyendo mal. No, ese dice 2 novenos. En el F Sí, al final el resultado. sí, tenés razón. Tenés razón, es un noveno. Menos. Sí, No sé por qué dice 9 más 1. Un alumno me dijo en el chat por eso. Gracias. Sí, voy a hacer las cuentas en el aire y muy rápido, así que puede que me confunda. Muchas gracias. Entonces, en la x de la función g, que acá iba una x al cuadrado más 3, reemplazamos por la fórmula de g. Entonces, otra vez ponemos x cuadrado más 3. O sea, x cuadrado más 3 al cuadrado más 3. ¿Sí? Y ahora entonces reemplazamos la x por 2. Entonces, borramos la x, ponemos el 2 y resolvemos. 2 al cuadrado, 4 más 3, 7. Al cuadrado, 49. 52. Bien, vamos ahora. Sí, Profe, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿podría explicar el último? El último. Sí, cómo no. Lo voy a hacer con colores entonces, ¿no? Tenemos g compuesta con g evaluada en 2. Entonces, eso significa que copiamos la función g, que sería x, que equivale a todo esto, al cuadrado más 3. En vez de la x, no copiamos la x, sino que copiamos otra vez la fórmula de g, o sea, x al cuadrado más 3. Y en vez de esa x, ponemos el 2. 2 al cuadrado más 3. Y después resolvemos, ¿no? 2 al cuadrado 4, más 3 es 7, por eso puse este 7. Al cuadrado 49, más 3, 52. ¿Quedó claro ahí o lo hago todo de nuevo? No tengo problema de hacerlo de nuevo. No, sí. ¿Sí? Ah, ok. Quedó claro. Por ahí con los colores es como que queda más lindo y se entiende mejor también. Profe, el más 3 afuera, ¿por qué sería más 3? ¿No sería 6 si tendríamos que sumar las 2G? No hay que sumar las 2G, hay que componerlas. Que no por eso igual. Si yo tuviera G más G, evaluado en 2, entonces ahí sí hago x cuadrado más 3 más x cuadrado más 3. Y ahí sí, 3 más 3, 6, y x cuadrado más x cuadrado me queda 2x cuadrado más 6. Pero eso no es lo que está pidiendo en el renglón de arriba. Arriba dice G compuesta con G. O sea, hay que copiar G y reemplazar la X por la fórmula de G. Entonces queda toda la función G, X cuadrado más 3, elevada al cuadrado, y eso más 3. ¿Sí? Si yo no tuviera que reemplazar por el 2, si yo tuviera que hacer G compuesta con G de X, entonces me queda X cuadrado más 3, pero en vez de la X copio otra vez X cuadrado más 3. Y ahí como tenemos un binomio al cuadrado, se aplica todo el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero, que nos queda X a la cuarta, más el doble del primero por el segundo, que nos queda 6x cuadrado, más el cuadrado del segundo, que nos queda 9, más 3, copiamos 9. Entonces nos quedaría x cuarta más 6x cuadrado, 9, 10, 11, más 12. ¿Sí? Entonces, ojo, porque no es sumarlas. Con ponerlas, nada que ver, fíjense los resultados. ¿Y puede ¿Sí? haber en el caso que en el último parentesito haya otra letra más? ¿Qué último parentesito? O sea, por ejemplo, go y ahí en lugar de 2, otra, ponerle F. Y ahí reemplazar. Claro, puede haber, claro, es como, ¿vieron las mamuscas? Las muñecas esas que están metidas una dentro de otra. Bueno, puede pasar también con la composición, por supuesto. Sí. Entonces ahí hay que meter una dentro de otra. Uy, no sé quién está tosiendo, pero... Claro, lo que yo creo, creo que se mejore. te está consultando.
Sí. Lo que yo creo que te está consultando es que si en vez de un número puede ir una letra, entonces te queda una expresión algebraica, en vez de un valor numérico, digamos. Supongamos que tenemos así, Me parece que claro, si es un valor, si es la X, no sé si me estás preguntando, que acá en vez de un número puede estar la X, sí, como en este ejemplo. O si me estás preguntando si puede haber 3 funciones así concatenadas, digamos, compuestas. Claro, eso. Esto, bueno, entonces ahí, ¿cómo nos quedaría acá? Nos quedaría, dentro de la función, de la X de la función G, metemos la función G, pero dentro de esa función G, metemos la función f de X. Entonces ahí nos quedan 3 cosas, ¿no? Entonces, copiamos la función G, que es X al cuadrado más 3. En vez de esa X, ponemos, vamos a ponerlo con rosado. Tenemos esta función G, tenemos algo al cuadrado más 3, X al cuadrado. En vez de la X, ponemos otra vez la función G. Entonces nos queda X al cuadrado más 3, todo al cuadrado. Pero en vez de esa X, ahora, dentro de esta X, ponemos f de X. Entonces, nos queda, en vez de esa X, ahí, todo ahí tenemos que meter, voy a hacer espacio, la función f que era... menos 2 tercios. Menos 2 tercios. X más 1. Más 1. Bien, gracias. Entonces, ¿se entiende? Que se pueden seguir componiendo. Y ahí, bueno, habría que operar y todo para hacer más simple la función, pero sí es posible. Igualmente que para vez aparece algo así en un examen. Bueno, en una autoevaluación puede que aparezca. Bueno, vamos a pasar al 6. En el 6 dice, clasificar las siguientes funciones definidas de A en reales, siendo A el máximo conjunto que puede tomar la variable independiente. 2, obtener si es posible la inversa de cada una de ellas. Y 3, graficar ambas en un mismo sistema de ejes cartesianos en cada caso. Entonces, vamos con la A. Pregunto, ¿qué tipo de función es la A? Lineal. Bien, función lineal. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para graficar esta función lineal? ¿Qué calculamos para graficar? ¿Qué gráfica tiene? Una recta. Bien, la gráfica es una recta. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para graficar una recta? ¿Tiene vértice una recta? ¿Tiene asíntota? La ordenada No, profe. al origen y la intersección con... Exacto. La ordenada al origen y la intersección con el eje Y, o sea, ordenada al origen, que en otras palabras es la intersección con el eje y se calcula reemplazando la X por 0. Y después el conjunto de ceros o la intersección con el eje X, que se calcula reemplazando la Y por 0, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo, para encontrar la ordenada al origen, reemplazo la X por 0, hago F en 0, y nos queda 2 por 0 menos 1, o sea que es el término independiente directamente. Acá la Y era menos 1, muy bien, saqué a la Y, la corta en menos 1, supongamos que ahí está el menos 1. Y para encontrar el conjunto de ceros, reemplazamos la Y por 0, o sea, hacemos 0 igual 2X menos 1. Pasamos el menos 1 sumando y el 2 dividiendo, y nos queda que X es igual a 1 medio. Entonces acá está el 1 de la X, acá está el 1 medio, más o menos la mitad. Y sabemos que la recta, entonces, hace algo así. ¿Sí? Bueno, entonces el primer punto decía clasificarlas. Para clasificarlas, teniendo en cuenta el dominio, ¿cuál es el máximo dominio que puede tomar esta función? Los reales.
los reales. Entonces sabemos que esta función va de reales en reales, ¿no? F, nuestra función F, tiene como dominio los reales y como conjunto de llegada los reales. Para clasificarla a la función, porque es lo primero que se nos pide, clasificar la función, tenemos que decidir si es inyectiva y sobreyectiva. Para determinar si es sobreyectiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que calcular la imagen. ¿Cuál es la imagen de nuestra función? El menos infinito más infinito. O sea, todos los reales. Entonces, para saber si es sobreyectiva tenemos que comparar la imagen con el conjunto de llegada. Si coinciden, en este caso coinciden, entonces es que es sobreyectiva. Si es sobreyectiva, o F es sobreyectiva. F es sobreyectiva. Es tan sencillo como eso, calcular la imagen y compararlo con el conjunto de llegada que nos dieron, que es lo que está después de la flecha. Y después, para saber si es inyectiva, lo que hacemos es trazar líneas horizontales, ¿sí? Y en la gráfica, y cada línea horizontal tiene que cortar en un punto a la función. Eso pasa claramente si yo trazo líneas horizontales, claramente tocan en un solo punto, ¿no? Entonces, si pasa eso, ponemos que F es inyectiva. Si no, se puede aplicar también la definición, que dice que ¿Cómo es si X, inyectiva, profe? 1. Bien, para la función inyectiva podemos aplicar la regla de la recta horizontal. Es decir, trazar líneas horizontales y cada línea horizontal tiene que cortar en un punto a la gráfica de la función. Vemos que eso claramente pasa. ¿Entiendes? Ahora voy a sacar tanto gráfico porque después se va a confundir. Profe, ¿sí o sí tiene que cortar en un solo ¿Sí? punto o la puede cortar en más puntos? Sí. No, tiene que cortar en un solo punto. Ah, ok. Las cuadráticas, entonces ninguna va a ser inyectiva. Porque, excelente, ninguna va a ser inyectiva. Ay, borré lo que no quería borrar. Ahí está. Si no es inyectiva, entonces se puede, como cualquier cuadrática, ninguna va a ser inyectiva, pero podemos restringir el dominio para que lo sea, ¿no? A ver si puedo borrar eso que quedó. No me deja la pizarra. Bueno, voy a seguir borrando con otro. Bueno, ¿para qué queremos que sea inyectiva y sobreyectiva? Porque tiene que ver con que si es las dos cosas a la vez, entonces también es, ¿cómo? Biyectiva. Biyectiva. Que sea biyectiva nos da luz verde para calcular inversa. F tiene inversa. Si no, no podemos calcular la inversa. ¿Sí? Entonces, justamente eso es el punto 2. El punto 1 decía clasificarla, ya lo hicimos. El punto 2 dice calcular, obtener, si es posible, la inversa de cada una de ellas y después graficar en un mismo sistema de ejes cartesianos en cada caso. Entonces, ¿qué es la inversa? Si es inyectiva, ya tengo la primera parte. Si es biyectiva, digo, ya tengo la primera parte para calcular la inversa. Y ahora para calcularla, directamente, la inversa significa que si la fórmula de la función es igual a 2x menos 1, para calcular la inversa, cambio la variable x por la y la y por la x. Dejo la misma fórmula y ahora despejo la y. Invierto las variables. Y despejo y. Entonces,
para despejarla ahí, este menos 1 tiene que pasar como más 1, y el 2 tiene que pasar dividiendo. Y después puedo ahí aplicar distributiva, 1 dividido 2 me queda 1 medio x y más 1 medio. Esta entonces va a ser la fórmula de la función inversa, ¿sí? Que más formalmente vista es una función que aplica reales en reales, f a la menos 1 se va a llamar, de manera tal que f a la menos 1 de x, que es la función inversa de f de x, es igual a 1 medio x más 1 medio. ¿Por qué pongo que va de reales en reales? Porque considero que lo que antes teníamos como dominio, que era reales, ahora lo vamos a tener como imagen. En este caso coinciden, pero si fueran distintos los conjuntos, se invierten. Lo que antes teníamos como conjunto de llegada, ahora lo tenemos como dominio. Sí, en este caso coinciden, repito, pero puede que no. Y esta fórmula sale de acá, ¿no? Es la misma que está ahí. Entonces, esta es una respuesta concreta y completa, mejor dicho, de la función inversa. Y ahora vamos a graficarla a la inversa. A la inversa f a la menos 1 es 1 medio x más 1 medio. Ya sabemos que la ordenada del origen está dado por 1 medio. ¿Sí? Y para encontrar el conjunto de ceros, o las raíces, conjunto de ceros, reemplazamos la y por 0. Entonces hacemos 0 igual 1 medio x más 1 medio, despejamos la x, nos queda menos 1 medio dividido 1 medio, que nos queda entonces menos 1. X es igual a menos 1. Fíjense que en la función inversa, ahora vamos a graficarla tal vez con rosado, sí. Tiene como ordenada al origen 1 medio, o sea que corta el eje Y en 1 medio, y corta el eje X en menos 1. O sea que se invirtieron hasta las intersecciones con los ejes. Si la función cortaba el eje X en 1 medio, el eje Y en menos 1, la función f a la menos 1 va a ser exactamente lo inverso, ¿sí? ¿No es menos 1 la x? Ah, sí, perdón. Yo decía que me está quedando mal, perdón. Copié mal. Gracias por decirme también. No me estaba quedando como me tenía que quedar. Y estaba mirando que estaba haciendo mal. Gracias por darte cuenta. Bueno, no se me quitó la pizarra. Profe, ¿Sí? no entendí qué es esa línea. Bueno, ¿para qué yo la rosada o la blanca? La rosada. Bueno, en la rosada estaba intentando graficar la función inversa, que es la que encontramos acá abajo, pero estaba haciendo mal porque acá puse que la intersección con el eje X es menos 1, y acá marqué el 1 positivo, que es el 1 negativo, ¿no? Bueno, fíjense que no me carga. A ver, voy a cerrar y voy a abrir de nuevo la pizarra.
Bueno, hay que tener paciencia porque... Bueno, a ver si la puedo borrar directamente. Primero sí o sí tenemos que clasificarla, es decir, ver si es sobreyectiva, si es inyectiva. Si es biyectiva, entonces ahí recién tenemos luz verde para poder encontrarle la inversa, ¿sí? Y una vez que hallamos la inversa, si graficamos en un mismo sistema de ejes cartesianos a las dos, a la función y a su inversa, entonces vamos a observar que hay algo que se cumple gráficamente, ¿sí? Ahí está. En vez de pasar por el 1, tiene que pasar por menos 1. Ahora sí tiene más color. La voy a hacer a mano. Es algo así. Esa es la función, la gráfica de la función f a la menos 1, la inversa, la que nosotros calculamos. Acá abajo, ¿no? F a la menos 1 de x igual a 1 medio x más 1 medio. Cuando uno grafica una función y su inversa, se cumple algo gráfico, que es que si uno grafica, además, la recta de ecuación y igual a x, esa recta es la que le corresponde 1, 1, ¿sí? Pasa por el punto 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, ¿sí? Menos 2, menos 2, es decir, a cada número le corresponde su idéntico. Es la recta que yo voy a poner acá en línea de puntos. Y fíjense que si yo considero las dos rectas a la vez, la recta de la función f y la inversa, ambas son simétricas respecto a este eje, ¿no? Si yo doblara la hoja por lo que está punteado en amarillo, obtengo lo mismo, ¿no? Del simétrico respecto a ese eje, con las dos gráficas a la vez. ¿Se entiende? Esta es la recta y igual x. ¿Están ahí, no? No se me fue la conexión, no. Bueno, vamos con la segunda, si no hay dudas o por ahí. Fíjense, acá está un poco mejor. Hay dos rectas y fíjense que la función y la inversa son simétricas respecto a la recta y igual x, ¿no? Bien, vamos con la segunda, que es g de x, x menos 1 al cubo. X menos 1 al cubo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es graficarla, ¿sí? Yo no sé si les había comentado, pero seguramente ustedes vieron las gráficas rápidas con las profes de teoría. Cuando uno tiene x menos 1 al cubo, podemos mirar la función base. La función base ahí es x al cubo. Y uno tiene que conocer las gráficas de las funciones básicas, ¿no? Como x al cubo, x cuadrado. Ya esas, las más simples, la cuadrática más simple, la lineal más simple, la homográfica más simple. Y eso uno debería poder tenerlas en la mente, ya la gráfica, porque va a trabajar largo y tendido con eso. Así que, bueno, si quieren, como les mostré a los chicos que se conectaron a la clase de consulta hoy, acá hay una applet simple de GeoGebra, en la que uno puede cargar las funciones que consideramos básicas. Esta no, pero todas las otras son funciones base, ¿no? Entonces, si yo quiero considerar la gráfica de x al cubo, cargo ahí x asterisco asterisco 3, que significa x elevado al cubo, y me tira la gráfica de x al cubo, ¿no? Y para después evaluar los corrimientos básicos, podemos ver que si yo quiero correr a esta gráfica horizontalmente o verticalmente, si yo corro dos lugares
por ejemplo, hacia la derecha, a la gráfica, a la misma gráfica, eso me produce en la fórmula que yo tenga menos 2, ¿no? Si yo la corro 2 lugares a la verde hacia la derecha, en la fórmula me va a aparecer como un x menos 2 al cubo. En nuestro caso, tenemos x menos 1 al cubo, es decir que se produjo un corrimiento horizontal de un lugar hacia la derecha de la gráfica x al cubo. La gráfica de x al cubo, que es la que está con hacia la verde. derecha, profe? ¿Cómo? ¿Por qué hacia la derecha hace ese movimiento? Porque, bueno, buena pregunta, ¿por qué? Y si yo corro, si yo la quiero correr a la izquierda, 2, o menos, 3 lugares a la izquierda, acá me aparece un más. El por qué se los dejo que lo piensen. Es impar. Sí, es como lo Cambia contrario. el signo. Como lo contrario. ¿Por qué? Bueno, se los dejo que lo piensen, tal vez lo podemos charlar la próxima clase. Si hacemos una tabla de valores, vamos a ver que evidentemente es así, ¿no? O sea, en este caso tenemos x menos 1, ¿era, no? Sí, x menos 1. Entonces ya, si uno tiene en mente la gráfica de la verde, que es la función base, entonces ya sabe que si tenés x menos 1 al cubo, este 1 podemos no leerlo, es la gráfica de la función modelo corrida a un lugar hacia la derecha, ¿no? Y la función x al cubo tiene una característica gráfica que acá en 0 hace una curvita, esa curvita, ¿ven?, que se llama punto de inflexión. Después lo van a ver más adelante con más detalle, pero tenemos que tener en cuenta esa curvita para graficar, ¿no? Entonces, sabemos que esta gráfica, la gráfica de la función g, perdón, se llama g en este caso, es x menos 1 al cubo, o sea que es la gráfica de la función modelo corrida un lugar hacia la derecha. Entonces ya sabemos que la gráfica hace algo así, ¿no? Más o menos, a mí me salió bastante más fea que la de GeoGebra. Bien, nunca se hace una recta vertical esto. Siempre Lo que vale ¿qué? ¿La intención? Lo que vale es el intento. Por supuesto, por supuesto. El intento. Bueno, entonces esta sería nuestra función g de x. Y ahora tenemos que analizar, ¿no?, un poco cuál es el dominio y cuál es su imagen. Porque acá decía, la consigna decía que consideremos que aplica a en reales, o sea, la función g, donde a es el máximo dominio. Entonces, tenemos que hallar el máximo dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dominio de Todos los reales. Todos los reales, muy bien. Dominio de la función g, todos los reales. Entonces, esto va a aplicar reales en reales. ¿Cuál es la imagen de la función g? Todos los reales. Todos los reales. También son todos los reales. Y vemos que coinciden. Así que ya estamos ahí en condiciones, o sea, coincide el conjunto de llegada con la imagen. Este conjunto de llegada te lo tenemos que dar nosotros, digamos. Digo, la consigna va a aparecer. No es que ustedes lo tienen que inventar. Entonces, vamos al punto 1, que era clasificar. ¿Es sobreyectiva esta función? Si coincide esto con esto. Sí. Sí, G es sobreyectiva. ¿Es inyectiva? Sí, también. Muy bien, sí, porque podemos hacerlo por la regla de la recta horizontal. Si trazamos rectas horizontales, siempre van a cortar en un punto. Entonces, sí lo es. G es inyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. G es biyectiva. Tenemos luz verde entonces para calcular la inversa en el punto 2. Profe, ¿Sí? ¿va a ser biyectiva cuando es sobreyectiva e inyectiva? Exacto. Si es las dos cosas, es biyectiva. Si no cumple con alguna, ya no lo es. Ah, ok. O sea que, por ejemplo, si una sola es sobreyectiva, no hacemos la inversa. No, claro. Lo que se puede hacer es restringir el dominio para que lo sea. O restringir la imagen o el conjunto de llegadas. O sea, se puede forzar que decimos, bueno, toda la gráfica no es inyectiva, pero consideremos, por ejemplo, de la parábola. Si sacamos una parte, si consideramos solo la mitad de la parábola, ahí sí es inyectiva. Entonces se puede forzar que lo sea, ¿se entiende?
Como pasa en la función pero por justo ramos. no sabemos hacer. Justo no saben hacer eso. Ah, bueno, pero lo podemos aprender. Sí, tenemos que hacerlo. No sé si lo dice la consigna, a ver, depende de las características de la próxima, que es... No, la próxima... Bueno, la próxima tiene un poco de eso, pero no tanto. Eso en la autoevaluación no, profe, si no nos mata. Bueno, vamos a ver. No soy yo la que la hago. Profe, ¿estas pizarras ¿Sí? las van a subir antes de la autoevaluación o después? Sí, yo las voy a subir, si podemos con Cris las subo hoy, con lo que lleguemos. Dale, gracias. Sí. No sé si era de esta comisión que Vamos me a habían necesitar como preguntado. 3 horas para la autoevaluación. Bueno, yo creo que con 2 está bien. Nada más. Bueno. Alguien me había preguntado ¿Preguntado qué, profe? si habíamos subido el trabajo de conjuntos completo. Yo, las veces que intenté subirlo completo a las pizarras, el sistema no me permitía porque era muy pesado, o no me permitía porque se estaba actualizando. Voy a intentar hoy de nuevo, cuando ya suba esta pizarra, voy a intentar de nuevo subir el trabajo práctico de conjuntos resuelto completo, ¿sí? No sé si era de esta comisión la que me lo preguntó. Ya le respondí, pero por las dudas les cuento a ustedes también. Bueno, entonces vamos al 2, que es calcular la inversa. Para calcular la inversa copiamos la función original, en vez de g de x vamos a poner y, que es lo mismo, y igual x menos 1 al cubo, y ahora reemplazamos la y por la x y la x por la y, o sea, invertimos las variables, y despejamos la y, ¿no? Para encontrar la fórmula de la función inversa. Entonces, esto que está al cubo pasa como raíz cúbica. Nos queda entonces y menos 1. Y ahora, este menos 1 pasa como más 1. Entonces, esta fórmula va a ser la fórmula de la función inversa. Entonces, la función inversa va a ser f a la menos 1, la llamamos así, f a la menos 1 significa función inversa de x, que en realidad no es f. Es la inversa de g, entonces sería g a la menos 1. Claro, podría ser g menos 1. Claro, sí, porque es g a la menos 1. Entonces, g a la menos 1 de x, que al momento de definir con conjunto de partida y de llegada, o dominio y codominio, les ponemos solo el nombre, aplica reales en reales, de manera tal que la fórmula de g a la menos 1 de x es igual a raíz cúbica de x más 1. ¿Sí? Les iba a decir algo y me olvidé. Ah, sí, esto. Que este reales corresponde al conjunto que antes era el codominio o conjunto de llegada. Y este reales que está acá corresponde a lo que antes era el conjunto de partida. ¿Sí? Es decir, que se invierte. En una función inversa se invierte todo, ¿no? Si antes el punto de corte era con el eje x el 1, ahora el punto de corte de esta función con el eje y va a ser el 1. Todo se invierte en una función inversa, ¿no? Entonces, para graficar, porque el tercer punto dice graficar. Entonces, para graficar en el mismo sistema de cartesiano, vamos a graficarla con naranja esta, la menos 1 de x, igual a la raíz cúbica de x más 1. Vamos de nuevo al GeoGebra acá. Fíjense que si yo quiero, acá está como última función la raíz cúbica de x. Para ingresar esto acá, hay que tener en cuenta en inglés cómo se dice raíz cúbica. ¿Cómo se dice en inglés raíz cúbica? ¿Alguno sabe? SQRT. SQRT es square root, que significa raíz cuadrada. Raíz cúbica es cubic root, ese que es CBRT. Mi pronunciación es espantosa, pero bueno, creo que se entiende la idea. Ponemos CBRT de x, que es la raíz cúbica de x, y ahí me aparece la función que está en verde, que es la función modelo cúbico. Fíjense que otra vez hay un punto ahí de inflexión, una curvita, pero es como más aplastada, ¿no? Así, y se va para allá, ¿no? Esa es la función modelo. Podemos decir que crece más lentamente que la x al cubo.
Y si yo tengo como término independiente el más 1, eso me indica un corrimiento vertical, ¿sí? Entonces, si yo le sumo 1, que es lo que tengo acá como fórmula, raíz cúbica de x más 1, eso me produce un corrimiento vertical, es decir, es la misma función modelo verde corrida a un lugar hacia arriba. La roja es la que tenemos que graficar, es la inversa, ¿no? Y con cualquier valor del término independiente puedo observar que si yo tengo raíz cúbica de x menos 2,2 es la misma verde, pero corrida a 2 lugares para abajo, ¿no? 2,2 lugares para abajo. ¿Se entiende entonces cómo funciona el término independiente? El término independiente me indica un corrimiento vertical. Entonces la graficamos a las funciones. La función modelo, lo voy a hacer acá en línea de puntos, es algo así. Y es esa corrida a un lugar hacia arriba, es decir, ahora voy a tener algo así. ¿Sí? Voy a borrar un poco esto, que fue como un cálculo auxiliar, para que podamos observar ahora cómo nos quedó la gráfica de la función g y su inversa. Podemos ver que esta es g a la menos 1 de x. Respecto de la blanca son simétricas respecto a la recta y igual x. Esta es la recta y igual x. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos con la C. La C decía raíz cuadrada de x más 4. Ay, no me acuerdo el nombre. Creo que era h. Sí. Bien, la función raíz cuadrada de x más 4 también podemos verla como si vemos la función modelo, la gráfica, como es raíz cuadrada, ponemos ahora sí square root, SQRT. La función modelo es una media parábola acostada, creo que ayer esto lo hablaron un poco con Chris, es una media parábola de eje horizontal, ¿no? Que empieza en 0, 0 y después va para allá. Si yo ahora tengo un menos 4, ¿qué les parece? Dentro de la raíz está el menos 4, el más 4, perdón. Eso produce un movimiento horizontal o vertical. Horizontal. Horizontal. ¿De 4 lugares hacia dónde? Si era lo contrario. Era a la izquierda. Hacia la izquierda. A la izquierda. ¿Sí? Bien, fíjense que si ahora yo pongo acá menos 4, bueno, no me queda esta. Me queda raíz cuadrada de x más 4 la fórmula, y ese más 4 me indica un corrimiento horizontal de 4 lugares a la izquierda, ¿no? De la misma gráfica verde, corrida 4 lugares a la izquierda. Esa es una forma de verlo, si no, podemos hacer una tabla de valores, podemos determinar este vértice, no es la única, pero si uno ya se sabe la función modelo, que es la raíz cuadrada de x, y sabe que con este 4 se corre 4 lugares a la izquierda, es mucho más fácil determinar todo de la función, ¿no? Entonces la graficamos. La función es entonces 1, 2, 3, 4, arranca al menos 4. Vamos a graficarla con color amarillito. Y hace algo así. Esa va a ser la función h. Vamos a hacer el punto 1, que es clasificarla, ¿sí? Entonces, para eso primero calculamos su dominio. ¿Cuál va a ser su dominio? Del menos 4 al más Menos 4 más infinito. De menos 4 más infinito. Excelente. ¿Y su imagen? Del 0 al más infinito. 0 a más infinito. Excelente, bien. Entonces, ahora lo que hacemos una vez que sabemos el dominio de la imagen, empezamos a ver si es sobreyectiva. Dijimos que
como la consigna nos decía que hay que considerar que la función aplica de A en reales, donde A es su dominio, o sea, vamos a tener ahora que la función h de x aplica del menos 4 al más infinito en reales, de manera tal y que h de x es igual a raíz cuadrada de x más 4. Esta entonces es nuestra referencia. ¿Sí? Ahí está completa, definida la función h, con su dominio y su codominio. Vamos a ver ahora si es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva tiene que coincidir la imagen con el conjunto de llegada. ¿Coinciden acá? No, profe. No es entonces sobreyectiva. ¿Y es inyectiva? Sí, profe. Sí, porque si yo trazo rectas horizontales en la gráfica de esta función, entonces corta en un solo punto. Entonces sí es inyectiva. Vamos a restringir entonces, entonces si pasa esto, entonces no es biyectiva. Entonces no puedo hacer el punto 2, que es calcular la inversa. Sin embargo, nosotros podemos redefinir para que sea biyectiva. Entonces, redefinimos para que sea biyectiva. ¿Qué significa redefinir? Cambiar algo para que lo sea. O sea, acá lo que hay que solucionar es que sea sobreyectiva, y para que sea sobreyectiva, en vez de los reales, acá debería decir la imagen. Entonces hacemos eso. Para arreglar la sobreyectividad es fácil, ¿no? Copiamos tal cual lo que tenemos acá, todo tal cual, excepto el conjunto de llegada. Le vamos a meter la imagen. ¿Sí? Y nos podría decir en la consigna, bueno chicos, hagan esto, si es biyectiva hagan la inversa, y si no, lo forzan. Redefinir. Y si no, redefinir, claro. Depende de lo que diga la consigna, sí, pero generalmente hay que redefinir. ¿Cómo hay que hacer, profe? ¿Me lo puede explicar de vuelta? Sí, por supuesto. Fíjense, que si yo tengo la función h definida de esta manera, miramos esto, la función no es sobreyectiva porque no coincide la imagen con el conjunto de llegada. Arreglar eso es fácil porque sacamos este conjunto de llegada y metemos este otro. ¿Sí? Sí. Metemos para que coincida con la imagen, ahora coinciden, porque yo los cambié, ¿no? El conjunto de llegada coincide con la imagen. Listo, se arregló la sobreyectividad, entonces ahora, así definida, ahí sí, h es biyectiva. Y entonces podemos calcular la inversa. ¿Eso nomás sería entonces para redefinirla? Sí, si es sobreyectiva, o sea, si solo no es sobreyectiva, es solo eso. Por ahí ¿Puede arreglar pasar, cuando profe? no es Si es inyectiva, y si no es inyectiva. Bueno, ya vamos a ver si quieren un ejemplo de eso. Profe, ¿puede pasar que, por ejemplo, en el, ¿cómo sería? Conjunto de llegadas, creo que se dice. Sí. Diga, por ejemplo, que o sea, los valores serían desde 0 a más infinito, por ejemplo, y lo cambiemos, o sea, haya números negativos y lo tengamos que cambiar, por ejemplo, a todos los reales. No sé si se entendió. No sé a qué apunta la pregunta, pero sí puede pasar que haya O sea, de menos... un cambio al revés, claro, un cambio al revés sería, en vez de generalmente, cambiar los reales. Generalmente el conjunto de llegada puede ser siempre más amplio, puede tener más elementos que la imagen. Pero, por regla general, la imagen siempre va a estar incluido en el conjunto de llegada. O sea, no puede pasar al revés, nunca va a pasar lo contrario. ¿Sí? Entonces puede ser que este conjunto siempre sea menor, podemos decir que este. ¿No? Entre comillas el menor, no sé si es la palabra más adecuada.
no sé si me explico. O sea, la imagen siempre va a estar en el conjunto, incluida dentro del conjunto de llegada. Siempre puede ser que el conjunto de llegada sea un conjunto más amplio que este, pero no va a pasar al revés, ¿no? O sea, acá no podemos tener acá del 3 al más infinito, porque ahí ni siquiera estamos considerando el 0, por ejemplo. Claro. Sí, no, eso no puede pasar nunca por definición de función, te diría. Siempre acá capaz vamos a tener que restringirlo a un conjunto menor. Sí, no sé si sería menor la palabra, ya te digo, pero es como para que se entienda. Pero sí podríamos tener, si acá tenemos, por ejemplo, de -2 a más infinito, sí podríamos tener ese conjunto y no coincide, entonces tenemos que cambiar este por de 0 a más infinito. Bueno, una vez que redefinimos para que sea biyectiva, entonces tenemos luz verde para calcular la inversa. Para calcular la inversa, entonces si tenemos y igual a raíz cuadrada de x más 4, reemplazamos la x por la y la y por la x, y despejamos la y. Entonces la raíz cuadrada pasa como al cuadrado y el más 4 como menos 4. Eso ya no me detengo, porque supongo que despejar a esta altura del partido sabemos todo. Supongo, no sé, si no me preguntan. Entonces, la función inversa tiene esta forma, es x al cuadrado menos 4. Pero va a estar definida en lo inverso de estos conjuntos. O sea, que h a la menos 1 va a aplicar lo que antes teníamos como conjunto de llegada o como imagen, ahora lo vamos a tener como dominio, de 0 a más infinito. Y lo que antes teníamos como imagen, como dominio, ahora lo tenemos como conjunto de llegada o imagen. ¿Sí? No sé si se ve, pero esto va a quedar acá. Y esto, no quiero usar lo mismo, esto va a quedar acá. Se invierte, básicamente. Justamente estamos en la función inversa. De manera tal que la fórmula de h a la menos 1 de x es igual a esta, x cuadrado menos 4. Si graficamos, podemos calcular el vértice, las raíces, todo, bla, 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 como hicimos con Chris ayer, o no me acuerdo cómo lo graficaron Chris, me parece que era con vértice y todo eso, y si no, podemos apelar a los corrimientos. Si nosotros sabemos que la función básica, la gráfica de la función x al cuadrado, puse mal, es esta parábola, ¿sí? Deberíamos saber esa gráfica, que es una gráfica que tiene vértice en 0, que es cóncava positiva, ¿sí? Y si yo tengo ahora entonces x al cuadrado, esa función menos 4. Este menos 4, ¿qué corrimiento me indica? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal Vertical. sería si tuviéramos x menos 4 todo al cuadrado, pero no tenemos eso. Como es un término independiente, entonces me indica un corrimiento vertical. De 4 lugares, claro, hacia abajo. 4 lugares hacia abajo. Fíjense que si yo pongo x cuadrado menos 4, acá en la fórmula, me aparece la misma gráfica, no sé si puedo mover esto, no. Bueno, es la misma parábola corrida 4 lugares hacia abajo. Es decir, si la parábola x al cuadrado es así, ¿sí? Esa sería x al cuadrado. X al cuadrado menos 4 está corrida 4 lugares hacia abajo. O sea que hace algo así. Pero tenemos que graficar esta parábola, que sería x al cuadrado menos 4, en el dominio celeste, de 0 a más infinito, con este dominio. Es decir, lo que está lo que se corresponde con valores de x, de menos infinito a 0, que sería la rama izquierda de la parábola, no lo vamos a graficar, ¿sí? Entonces voy a graficar con naranja la función h de menos 1 de x igual a x cuadrado menos 4 en ese dominio, que sería considerar de acá en adelante.
Y todo lo otro, bueno, esto fue un cálculo auxiliar, así que lo borramos. Solo consideramos lo que está en amarillo y naranja, ¿no? Fíjense que si trazamos la recta igual x, hace que las gráficas de la función h y la función h a la menos 1 sean simétricas, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Eso sería en par, profesora? ¿Cómo en par? De lo que venía diciendo, ¿no sería par igual? Cuando empezó No, hoy la clase. es par si es simétrica respecto al eje Y. Acá, nada que ver sería que las funciones son simétricas respecto a este eje que es oblicuo, nada que ver. A ver, repito porque capaz me dije mal. Una gráfica de una función, si es simétrica respecto al eje Y, supongamos que tengo algo así, hasta ahí, entonces tengo que tener lo mismo al otro lado para que sea par, ¿no? Pero ahí la simetría es de la gráfica de una misma función y es respecto del eje Y, que es vertical. En este caso, tenemos que si yo grafico dos funciones, la función h y su inversa, las gráficas de las dos a la vez tienen que ser simétricas respecto a un eje oblicuo, o sea, respecto a la gráfica de la recta y igual x, o sea, no estamos hablando ni de una función ni del mismo eje, entonces no tiene nada que ver con lo de ser par o impar. Lo único que la única relación es que hay una simetría de un eje, pero no tiene nada que ver con el concepto de paridad. Ah, perfecto, ahora me quedó más ¿Sí? claro, profesora. Gracias. Okay. No, por favor. Bueno, vamos ahora a ver un ejemplo que me pidieron antes de pasar al siguiente. Si yo tengo, otro caso, la función f de x igual a x cuadrado más 1, ponele, y tengo que determinar si es inyectiva o sobreyectiva y calcular la inversa, ¿no? Entonces, la gráfica de esa función, si la vemos por corrimientos, entonces vemos que es la función x cuadrada base, que es la función esta que va así, la que tiene como vértice al origen de coordenadas, corrida a un lugar hacia arriba. Entonces, si acá está el 1, esta va a ser la función f de x. ¿Sí? Fíjense que ni siquiera tengo que empezar a analizar los vértices, y qué sé yo, si la función es simple, podemos graficarla directamente, ¿no? Teniendo en cuenta los corrimientos. Entonces, si yo me pregunto, acá el dominio son todos los reales, y la imagen entonces va a ser, fíjense, del 1 al más infinito. Si yo digo, si tengo en cuenta que esto aplica reales en reales, ¿es inyectiva? ¿Y es sobreyectiva? No es inyectiva porque si trazo líneas horizontales, me cortan en 2 puntos, y no es sobreyectiva porque la imagen no coincide con el conjunto de llegada. Entonces, no es biyectiva y no le puedo calcular la inversa. Pero podemos restringir. Entonces, restringimos. ¿Qué significa restringir? Restringir significa cambiar el dominio y el conjunto de llegada para forzar que sean las dos cosas a la vez, inyectiva y sobreyectiva. Entonces, vamos a decir que tenemos la misma función f, pero del dominio vamos a sacar la mitad de la parábola. ¿Para qué? La mitad de la izquierda, vamos a sacar generalmente, y vamos a considerar solamente esta mitad que quedó de la derecha. ¿Qué dominio le va a corresponder a esta mitad de la derecha? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. 0 a más infinito. O podemos decir los reales positivos incluido el 0. Y como conjunto de llegada, vamos a forzar a que sea su imagen. Entonces copiamos la imagen de 1 a más infinito. Con la misma fórmula, ¿no? La
fórmula es la misma. Es decir, vamos a mirar, si miramos solo la mitad de la parábola, la función es biyectiva, ¿no? Porque ahora si trazamos, ahora coincide la imagen con el conjunto de llegada, y si consideramos la mitad nomás y trazamos líneas horizontales, cortan todas en un solo punto. Entonces, la misma fórmula, mirándola solo a la mitad de la parábola, es biyectiva. Entonces, ahora nos da, entonces el punto 1 nos da paso a hacer el punto 2, que sería ahora decir que si y es igual a x cuadrado más 1, entonces ahora reemplazamos la x por la y por la x y se despejamos, ¿no? Entonces el más 1 lo pasamos como menos 1, y después el cuadrado como raíz, y nos queda que la función inversa tiene esta forma, raíz cuadrada de x menos 1. Para terminar de definirla, entonces, decimos que la inversa aplica ¿qué en qué? Bueno, lo que antes teníamos como dominio, como conjunto de llegada, perdón, de 1 más infinito, ahora lo tenemos como dominio, porque se invierten. Lo que antes teníamos como dominio, ahora lo vamos a tener como conjunto de llegada. Y la fórmula va a ser la que obtuvimos acá, raíz cuadrada de x menos 1. Si lo graficamos, vemos que de la función raíz cuadrada de x, cuya gráfica era la media parábola acostada, ¿se acuerdan? Si tenemos este menos 1, ¿qué corrimiento tenemos? Horizontal a la derecha. Horizontal de un lugar a la derecha. Entonces, en vez de empezar así en 0, empieza en 1. Y hace algo así. Esta es f a la menos 1 de x, que es la raíz cuadrada de x menos 1. Y fíjense que es simétrica respecto a la recta de ecuación y igual a x. ¿Sí? Ambas gráficas son simétricas. ¿Se entendió cómo restringir entonces en el caso de que tengamos una parábola? Consideramos la mitad de la parábola y solucionado el tema. Bueno, creo que no tenemos acá, pero yo tengo acá las consignas. Vamos a recortar lo que sigue. Bien, justo el 7. Justo el 7 habla de los corrimientos. Sí, ahí te lo pego si querés, ¿eh? No, ya lo pego yo, no pasa nada, Cris. Dale. Porque capaz que si vos te metés justo en la pizarra, digo, se me cuelga o me tarda. Porque Sí, viste que tenés no es razón, automático. Ceci, perdón. Yo de metida. No, hombre. Gracias por ser siempre amable, Cris. La verdad que Cris, una genia haciendo estas pizarras, porque ella las hace, chicos. Yo las subo nomás después. Tampoco para tanto. Me tocaba pata ahí adentro, por Dios. Bueno, pero así se aprende. Uy, que quedó chiquitito. Bueno, vamos a ver si lo podemos agrandar. Sí, Ceci, te permite agrandarlo y ahí queda perfecto como lo hago yo. Sí, pero de acá que reaccione mi pizarra, Cris. Acá dice Juliana, una genia las dos. Muchísimas gracias, Juliana. Intentamos hacer lo posible, dentro de nuestras posibilidades. Aplauso. Pero... Bueno, Mariana, gracias. No es para tanto, igual me parece. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que sea más amigable o más, qué sé yo, llevadero hacer esto virtual, que no es fácil para nadie. No te van a subir la nota, me pone profe. No, por favor. La verdad que está bueno escucharlo. No, porque acá no ponemos nota nosotros, no armamos el cosas. Son las profes. Pero igual, igual me parece, Juliana, que Elías es el único que no quiere aprobar de todos. Me parece. Por todos los comentarios, sí. Digo. Voy a guardar. No, pero aclarar porque son las únicas profesoras dentro de todo que se preocupan porque entiendamos así, que nos quede claro, porque si fuera, digo, por ustedes,
Tipo, acá tienen y listo, hagan lo que puedan. Y es un nivel, sí, sobre todo los que recién empiezan, que no es fácil de adaptarse, y menos con esta modalidad. Claro, nosotros ya hemos pasado por eso, Ceci, quizás por eso lo entendemos. Éramos más perseverantes, creo, y luchadoras. Sí. Sí. Y acá Bueno, Ceci, Eve ajá. dice, Y la no queda de humildad otra. las hace apreciarlas, así que bueno, quería decírtelo para que continúes con toda esa buena onda. Sí, el acelere de hoy, porque acá mi marido me estaba indicando bajar un cambio porque no te van a entender es tan rápido que hablo. Se me ríen en mi casa. Bueno, está retildada la pizarra, pero podemos ver ahí en pantalla que la primera dice x menos 1 al cuadrado más 4, ¿no? Entonces dice, utilizando las transformaciones, es decir, acá no hay que empezar a calcular el vértice y demás, sino que utilizando las transformaciones, la forma de graficar que veníamos haciendo recién. ¿Cuál es la función base de la f de x igual a x menos 1 al cuadrado más 4? La función modelo. ¿X menos 1? No. Es una cuadrática. Es una cuadrática. Entonces la función base Es una parábola. Exacto, la gráfica es una parábola. La función base es x al cuadrado, la que ya teníamos acá. ¿Sí? Y tenemos ahí un menos 1 y un más 4. Ese menos 1 está afectando a la x directamente, y entonces me produce un corrimiento horizontal de un lugar hacia dónde, ¿la derecha o la izquierda? Derecha. A la derecha, porque como decíamos recién, esto es como antiintuitivo, ¿no? Parecía que si tenés un menos, corres a la izquierda, no. En este caso es al revés, si tenés un menos 1, es un lugar hacia la derecha. Sin embargo, este más 4 me indica un corrimiento vertical hacia arriba. Es decir, si tenemos algo que nos está modificando a la x, nos produce un corrimiento horizontal. Y si tenemos un término independiente, nos produce un corrimiento vertical. Yo lo voy a hacer acá en el GeoGebra mientras se calcula solo se mueve solo las consignas. Entonces, fíjense que acá vamos a poner menos 1. Era menos 1 más 1, ya me olvidé. Menos 1. Menos 1 tiene que aparecer en la fórmula. Entonces acá voy hacia el más 1 en el deslizador. O sea, para que aparezca el menos 1 en la fórmula, la función verde se va a correr un lugar hacia la derecha, ¿no? Repito, de la función original, si yo voy hasta el 1, en la fórmula me aparece ahí el menos 1. Ustedes miren acá, x menos 1 al cuadrado. Y si yo ahora pongo el 4 en la función, me va a aparecer como un más 4 en el término independiente. Eso me produce un corrimiento vertical. O sea, fíjense que el vértice tuvo dos movimientos. Si miramos como un punto de referencia al vértice, en realidad todos los puntos de la parábola sufrieron la misma transformación. Todos los puntos de la parábola verde, así como, aunque vamos a mirar el vértice, se corrieron un lugar hacia la derecha y 4 hacia arriba. ¿Sí? Y entonces se formó una nueva parábola, que es esa que está en rojo. Bueno, lo voy a dejar en ese tamaño, porque si no vamos a estar eternamente. Después lo acomodo. Entonces, no, está recolgado de nuevo. O sea, el corrimiento vertical cuando es más es hacia arriba y cuando es menos es hacia abajo, ¿no? Claro. O sea, fíjense que en la función g, que es la segunda, tenemos como base la función x al cubo, que es la que estuvimos trabajando hace un rato, que tenía el punto de inflexión, y esa función base está corrida 2 lugares hacia la izquierda y 1 para abajo. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar y voy a abrir de nuevo porque ya no me reacciona nuevamente. También cuando uno escribe mucho esta pizarra es como que se cuelga.
Avísame cualquier cosa, Ceci, si no arranco yo. Bueno, no, está bien. Quedó chiquito de nuevo, podés creer, Cris. Bueno, no Sí, importa, voy a puedo creer poner... porque me pasó lo mismo con los cursos de secundaria. Bueno, no importa, ya sabemos la consigna, así que voy a hacerla directamente. Acá Matías dice que es una buena excusa para terminar la clase ya. No, porque hay autoevaluación el sábado, así que hasta las 8 en punto vamos a estar charlando de esto. Entonces, teníamos f de x igual a x menos 1 al cuadrado más 4. Entonces, si graficamos en los sistemas de ejes cartesianos, tenemos que pensar primero en la función base, que es su gráfica es esta, y tiene la forma y igual x al cuadrado. Después el menos 1 produce un corrimiento de esa función base de un lugar hacia la derecha. Esta sería igual x cuadrado menos, perdón, x menos 1 al cuadrado. Y después tenemos la función corrida 4 lugares hacia arriba, entonces vamos, si acá estaba el 1, hacemos del eje Y 1, 2, 3, 4. Y la definitiva va a ser una parábola algo así. ¿No? Bueno, espantosa, pero ustedes creo que me entienden. Esto es una parábola. Esa es f de x. Igual a x menos 1 al cuadrado más 4. Esa es la A. Ay, profe, no termino de entender. ¿Y qué es lo amarillo y lo rosa, lo blanco que escribió? Bien, eso es el proceso, o sea, es como una guía. Los auxiliares, como una guía, claro. Si no, directamente mirá la rosada. La Como el rosada desplazamiento, digamos. Claro, es como lo que hacíamos recién, ¿no es cierto? Sí, Digamos, sí, la ya verde es la función base y la roja es la función corrida. La misma gráfica verde, pero corrida, un lugar a la derecha y 4 para arriba. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Quería preguntar, ¿puede haber un caso en que, por ejemplo, en el caso de la parábola que, bueno, no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir así, se haga como gorda? Sí, no lo vimos a ese caso. Pero si está multiplicada por un número, si la x aparece multiplicada con un número entre 0 y 1, por ejemplo, por un medio, la parábola se queda más gorda, o las ramas de la parábola se achatan, ¿no? Claro, y si la x está multiplicada por un número mayor que 1, o cuyo valor absoluto sea mayor que 1, entonces las ramas se quedan más alta, o sea, se aflaca. Más cerrada. Claro, queda más cerrada. O más abierta. Exacto. O sea que es cuando está multiplicando. Es cuando tenés un número que está multiplicando a la x. Pero esa transformación no la vimos. ¿Y si divide, cómo sería? O sea, más. Si divide, claro, ahí las ramas se hacen más gordas. Si vos tenés x dividido 5, es como tener x multiplicada por un quinto. Entonces ahí se ensanchan porque... vamos a hacerlo acá. Okay. Bien, vamos a multiplicar por k. Vamos a tener un número k multiplicado por x cuadrado, ¿no? K por x. Bien. El número k, mira la verde, no miremos la... Igualmente esto no entra, por las dudas, no hay que saberlo, es solamente... Si tenemos un número, fíjate, que está entre 0 y 1, esta es la original. La original está con k igual a 1. Esta es la original. Si yo lo multiplico por un número menor que 1 y mayor que 0, se ensanchan, se hace más gorda. Y si yo ahí está la de referencia, lo multiplico por un número mayor que 1, se aflaca.
¿no? Y pasa lo mismo con valores negativos, nada más que queda lo mismo pero dado vuelta. Si yo lo multiplico por un número, la de referencia, pero con menos x, sería menos x cuadrado, la gráfica de ahí. Si yo multiplico por un número que está entre 0 y menos 1, se hace más gorda, vuelvo a la de referencia, y si yo lo multiplico por un número menor que menos 1, se hace más flaca. ¿Sí? Entonces, ese valor de K me determina otro tipo de transformación también. Bueno, ahí pude agrandar un poco. Vamos a hacer la B. La B dice g de x igual a x más 2 al cubo menos 1. Sabiendo entonces estas cuestiones, entonces sabemos que la gráfica modelo de x más 2 al cubo menos 1 es x al cubo, que tiene como gráfica algo así, ya la vimos hoy, que es algo así la gráfica de x al cubo. Pero tenemos ahora la misma gráfica corrida, dos lugares horizontalmente hacia la izquierda y un lugar hacia abajo. Entonces, a esta misma gráfica que yo hice con línea de puntos hay que correrla dos lugares hacia la izquierda y un lugar hacia abajo. Acá está el menos 1 entonces. Y acá va a estar el nuevo punto de inflexión y va a ser el mismo comportamiento. Entonces, la gráfica me va a quedar algo así, ¿no? Si vamos a la C, tenemos valor absoluto de x menos 2 más 3. Esa es la función h. Puse el otro lado, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, para la función h, tenemos que tener en cuenta como función base la función x, primero y principal. La función x es la recta y igual x, ¿no? La que ya estuvimos trabajando hoy, como la que tiene como gráfica lo que antes teníamos como eje de simetría, ¿no? La función igual x, lo podemos hacer acá en GeoGebra fácil, es esa recta. ¿Sí? Ahora, si yo le sumo, le resto 2, igual x menos 2, tengo la recta esa x, que es así, corrida dos lugares hacia abajo. Entonces, 1, 2, y a esta recta, que yo acá hice con línea de puntos, la desplazo dos lugares hacia abajo. Esta sería la gráfica de x menos 2. Esta es x igual x, esta es igual x menos 2. ¿Qué me produce el valor absoluto? Porque ahora le tengo que aplicar a esa. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Le saca el qué? ¿Toma los valores mayores a 0? Claro, lo que está en el conjunto de negatividad, ahí tenemos la que es x menos 2, ¿no? Si yo le aplico valor absoluto, me queda la función azul. Fíjense. Lo que estaba en rojo en el conjunto de positividad me sigue quedando igual, pero lo que estaba en el conjunto de negatividad se refleja respecto al eje X y me queda como conjunto de positividad. Entonces me queda una B corta. Como que rebota, profe. Como que rebota, exacto. Entonces, me queda así, lo voy a marcar con celeste, y así, algo así, ¿no? Entonces, lo que está en celeste sería igual valor absoluto de x menos 2. Pero yo tengo que a eso, a la B corta que está en celeste, sumarle 3. Entonces, a la B corta, ese más 3, como es un término independiente, ¿a qué movimiento se refiere? ¿A qué corrimiento? Vertical. Para vertical, de 3 lugares hacia arriba. 1, 2, 3. Corro este punto 3 hacia arriba, o sea acá. ¿Sí? Y ahora hago la B corta, pero a partir de ahí. Y esa entonces va a ser la gráfica de h de x igual valor absoluto de x menos 2 más 3. ¿Sí? La D y la E son sencillas, muy fáciles, porque es x cuadrado menos 3, o sea, es la función base de x cuadrado corrida 3 lugares hacia abajo. O sea que esta tiene que salir, pero sería
la cuadrática 3 lugares hacia abajo, y nos queda algo así. Esta sería la D. Y la E sería X al cubo, que ya la estuvimos trabajando, corrida un lugar hacia arriba, porque es más 1, entonces nos quedaría algo así, ya la recontragraficamos así. Hasta apareció en las inversas, creo. ¿Sí? O sea, la D y la E salen como chifle. Rapidísimo. ¿Alguna pregunta de esto? Si no, me interesaría que hagamos el 8, por eso aceleré un poco. No hay ningún en el chat, Ceci, por las dudas. Bueno. Esos eran bastante rápidos de hacer. Sí, muy rápidos. A ver si lo puedo pegar. Capaz yo de tanto clic que le hago también la vuelvo loca a la compu. Ay, ay, ay. A ver, yo no sé que me iba a quedar gigante. Sí, me quedó gigante. Vamos a deshacer. Ay, si no voy hasta allá, pero... Esperemos un poquito. No reacciona. Bueno, a ver, cierro y abro de nuevo, cierro rapidito, a ver si capaz así funciona más rápido. Si quieren vayan leyendo. Nos dan una función, ¿de qué tipo es? Es esta función. Dada f de x igual a 2x menos 1 sobre x más 2, graficar y determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar, ¿no? Este es un típico ejemplo. Si fíjate que te hice cerrar abrí la carpetita y fíjate que ahí te hice una sección nueva y te pegué el ejercicio. Fíjate, por favor, si te sale. A ver si me sale. No le puse nombre, es la última, Ceci, es la última. Fíjate que está ahí. Nueva sección, dice, ya estaba esto. Exacto. ¿Ya estaba? Ahora, Pero bueno, yo lo me acabo de reacciona. generar. A ver. Sí, me aparece sí, no. Vas a funciones, digamos, y ahí me aparece sin título. Ahí te pongo ejercicio no me aparece todavía. yo para que... No me aparece. Está muy lento, así que no. Bueno, lo cierro por las dudas que sea eso. Ahí lo cerré. No pasa. Ahí se me cerró todo a mí también. Bueno, lo voy a copiar a mano nomás. Porque total es re fácil. Bien, mientras ustedes pueden ir haciéndolo. ¿Por qué empezarían? ¿Qué características gráficas tiene esta función, la homográfica? ¿Qué tenemos que hacer para graficar una función homográfica? Buscar las asíntotas. Muy bien. ¿Cómo buscamos las asíntotas? X sub 1 y X sub 2, creo que era. No, eso son las raíces de una función cuadrática. Es, ya me olvidé cómo era la fórmula, 2x menos 1 sobre x. Era la asíntota vertical, el denominador igual a 0.
y la asíntota horizontal y es igual a A sobre C. Bien, x más 2 igual a 0 para la asíntota vertical, nos queda que x es igual a menos 2, y para la asíntota horizontal sabemos que es el valor de A sobre C, o sea, 2 sobre 1. Los coeficientes de x, el cociente entre los coeficientes de x en ambas, en el numerador y denominador, ¿no? Entonces nos queda que y es igual a 2 sobre 1, que es 2. Esta es la asíntota horizontal y esta es la vertical. También podemos, sabiendo este valor, sabemos que el dominio de esta función ya va a ser cualquier número real excepto el menos 2, porque el menos 2 es el valor que hace 0 el denominador. Entonces, son todos los reales excepto ese valor. Y después podemos calcular las intersecciones con los ejes, ¿no? Entonces, hicimos esto, vamos con la intersección con el eje X, que la calculamos haciendo igual 0, esto sería el conjunto de ceros. Y entonces calculamos, decimos, cuando la y vale 0, ¿no? Entonces, cuando 2x menos 1 sobre x más 2 me da 0. Pasamos el x más 2 multiplicando, y x más 2 por 0 me da 0. Todo eso da 0. Y entonces ahora despejamos la x, y nos queda entonces que x es igual. El menos 1 pasa como más 1, y el 2 pasa dividiendo. O sea que x es igual a 1 medio. Y por último calculamos la intersección con el eje y. Y entonces hacemos x igual a 0. Y entonces reemplazamos f en 0, o ponemos y, lo mismo. 2 por 0 menos 1 sobre 0 más 2. O sea, igual 2 por 0, 0 menos 1, menos 1 medio. Vamos a graficar entonces ahora. Y entonces tenemos asíntota vertical, x igual a menos 2. En menos 2 trazamos la recta vertical, que es asíntota vertical. En 2 trazamos la asíntota horizontal, en 2 del eje Y. Después marcamos las intersecciones con los ejes, que son y igual menos 1 medio. En menos 1 medio, supongamos que está acá, por acá pasa la función, y x igual 1 medio, supongamos que está acá, por ahí pasa la función. Y lo otro lo hacemos a ojo. Ya sabemos que la gráfica de esto es una hipérbola que tiene 2 ramas, que pasa por ahí, pasa ahí, para ahí, y después se acerca a las asíntotas sin nunca tocarlas. Y hay que hacer esta, y tener una simétrica de este lado que la hacemos a ojo. ¿Sí? Se acerca acá a la asíntota sin nunca tocarla, ¿no? Entonces, tenemos que determinar ahora si es verdadero o falsa, son verdaderas o falsas ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a agrandar esto y vamos a hacerlo en esto, después en todo caso lo paso. Dice, el dominio de la función son los reales excepto el 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No, porque eran los reales menos el menos 2. Entonces, ojo, esta es falsa. ¿Sí? Falsa. El dominio son los reales excepto el menos 2. F de X es par. Falso. Falso, ¿por qué? Claramente, respecto al eje Y, la gráfica no es simétrica. Entonces, esto es falso. ¿Sí? Lo podemos decir desde la gráfica o desde las fórmulas. Acá con la gráfica ya vemos que no es simétrica, pero es clarísimo, así que podemos justificarlo desde la gráfica. F en 0 igual a menos 2. F en 0 igual a menos 2. Fíjense que acá calculamos F en 0, justo para calcular la intersección con el eje Y. ¿Y nos dio cuánto? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Así que es falso. Falso. F en 0 es igual a menos 1 medio. Si X vale menos 1, entonces F de X es igual a menos 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí para determinar si eso es verdadero o falso? Reemplazar la X por menos 1. Por menos 1. O sea, hacemos F de menos 1, ¿no? Hacemos 2 por menos 1 sobre menos 1 más 2. 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Y menos 1 más 2 es 1. Nos da menos 3. Entonces,
Es verdadero, ¿no? Verdadero. Después dice, no existe X de manera tal que f de X vale 2. No existe X de manera tal que f de X es igual a 2. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Acá tenemos f de X igual a 2, o sea, reemplazamos la Y igual a 2, ¿no? O sea, reemplazamos la Y. Igualamos la función a 2, ¿no? ¿Era 2 o menos 2? A 2. Eso es verdadero porque está la Entonces, asíntota ahí. nos preguntamos, ¿cuándo 2x menos 1 por x sobre x más 2 es igual a 2? ¿Sí? F de x igual a 2. Entonces, reemplazamos la y por 2. Y resolvemos esa ecuación. Esto lo pasamos multiplicando. Acá nos queda 2x menos 1. Aplicamos distributiva. 2x más 4. Acá nos queda 2x menos 1. Y nos queda entonces que 2x menos 2x igual a 4 más 1, que es 5, o sea, acá nos queda 0 igual a 5, un absurdo. Justamente, ¿qué tenemos ahí? Como bien decía el compañero, tenemos la asíntota horizontal. Este absurdo que obtuvimos significa que lo que estamos buscando no existe, ¿no? Lo podíamos hacer así, analíticamente, o desde el gráfico también. O sea que ahí ya vemos que, ¿cómo es esto? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Acá dice que no existe Verdadero. ninguna X de manera tal que f de X sea 2. Entonces Esto es verdadero. ¿Sí? Ojo con lo que dice la consigna. Después dice, si f de X es mayor que 0, entonces X pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2. Que f de X sea mayor que 0 implica que ¿de qué conjunto estamos hablando? Si que buscamos los valores de X que le corresponden. ¿Los reales positivos? No. F de X mayor que 0. Estamos hablando del conjunto de positividad, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de positividad? En el conjunto de positividad son todos los valores de X para los cuales la función es mayor que 0, o sea, la función es positiva. Son todos los valores de X de manera tal que la función es positiva. Entonces, ¿cuál es el conjunto de positividad en esta gráfica, en esta función? ¿Sí? De un medio al más positivo al más infinito. Disculpe que le interrumpa, pero tenemos derecho ahora. Bueno, terminamos y ya está. Quien quiera irse, tiene la libertad de irse, por supuesto. El conjunto de positividades de menos infinito a menos 2, Unión de un medio a más infinito. Entonces, esto, si f de x es positivo, entonces x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2, es falso, porque también puede pertenecer al intervalo de un medio a más infinito, ¿sí? La imagen de la función son todos los reales excepto el 2. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Cuál es la imagen acá? Verdadero, verdadero. Es verdadero, muy bien. Perfecto. Y por último, y terminamos, dice, si x vale menos 2, entonces no existe f de x. Si x vale menos 2, si la x vale menos 2, no existe f de x. ¿Verdadero o falso? O sea, hacemos f de menos 2, si quieren, analíticamente, entonces nos queda 2 por menos 2, menos 1 sobre menos 2 más 2. Y eso nos da menos 5 arriba sobre 0. Entonces, ¿es verdadero o falso? F de menos 2 no existe, ¿no? Porque la división por 0 no existe. Entonces, si x es igual a 2, menos 2, entonces no existe f de x. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? verdadero. ¿Se entiende cómo hay que hacer este tipo de actividades? ¿Sí? O sea, se nos pide una gráfica y después ir viendo determinadas cuestiones que pueden involucrar a lógica, pueden involucrar a conjuntos. Fíjense, hay conjunto de ceros, bueno, porque se supone que está encadenado con lo anterior, ¿no? Bueno, chicos, En otro punto hay lo mismo. Es muy parecido, sí, por eso pueden practicar eso.